bueno, les damos la bienvenida a todos los que van a observar este primer episodio de Hablando desde el Platanal, que hace parte del proyecto Casa del Árbol. Vamos a charlar sobre un tema que nos trae un poco consternados y queremos investigar desde cada una de las profesiones que nos acercan, desde cada una de las personas, desde cada una de sus ideas y desde los referentes culturales más locos que tenemos acerca de la muerte en Colombia. ¿Qué es la muerte en Colombia? ¿Por qué en Colombia tenemos esa cercanía con la muerte? ¿Qué es lo que nos caracteriza como una nación o como lo que sea, como ese grupo de ciudadanos para que tengamos una cercanía tan especial con la muerte? Entonces, bueno, hoy nos acompañan cuatro o tres personas muy interesantes, mucho más interesantes que yo, por supuesto, que son Raúl ¿Qué pasó? Montoya, Mentira, un psicólogo mentira. cachai que nos acompaña desde Chile. Nicolás Díaz, un filósofo que se hace llamar el Maharajá de la filosofía. Y el gran Wilson, un psicólogo también genial que ha tenido la oportunidad de trabajar con el Estado y también tiene una visión de lo que pasa adentro. Y eso es bastante interesante para lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bueno, muchachos, primero que todo, bienvenidos y gracias por hacer parte de estas charlitas tan sabrosas que vamos a pegarnos. Me gustaría estar así completamente presente, pero ahorita tengo que salir a hacer cosas, pero comencemos, que me encanta poder participar. Nada, arranquemos. Bien, no sé si les parezca de pronto, abro debate con este tema y con una pequeña introducción de un texto que me parece a mí que es colombiana, y es el Basta Ya, que salió hace años acá en Colombia en su momento era considerado el culmen pues de la memoria histórica acá dentro de Colombia, y es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Hoy de pronto ya está muy desprestigiado este centro, pero que nos va a permitir de pronto leer un fragmento pequeñito, es un pequeño párrafo que creo que nos va a lo que ya nos había comentado Nicolás, y dice así de esta manera: si no se habla, si no se escribe y no se cuenta, se olvida, poco a poco se va tapando bajo el miedo. La gente que vio el muerto tiene miedo de hablar, así que llevamos a un oscurantismo de años de eso. Como nadie habla de lo que pasó, nada ha pasado. Entonces, bien, si no ha pasado, pues sigamos viviendo como si nada. Que abre el primer capítulo del Basta Ya, y que este capítulo, digamos que se titula Una guerra prolongada y de dimensiones de la violencia en Colombia. Entonces, pues, no sé, de pronto empezar a hablar un poco frente a eso, y que no quisiera como meterme en el tema al cual le pertenece nuestro querido comunicador social, y que fue el único que no se presentó ahí en producciones maravillosas que nos hizo. Ay, pues yo creo que si bien la memoria es algo que fortalece nuestro sentido para reconocer la muerte, de alguna manera también a diario estamos muy cercanos a ella, ¿no? Em, Desde muy chiquitos en algún momento tuvimos que ver morir alguna mascota y desde ese momento ya empezó como una cercanía, una mascota o de pronto en un caso más extremo algún familiar, empezó una concepción que nos empezó a ligar con lo que ya de alguna manera está escrito en la historia de nuestro país. Pero para poder llegar a esa cercanía de la historia, de lo que nos tiene que contar cada uno de esos episodios en los que hemos estado mediados por la muerte, pues yo creo que también está la parte muy personal del encuentro con la muerte. No sé qué piensan. Ya. Kevin, No. Estaba despidiendo que, como les dije, tengo que ir a hacer una cosa. Entonces,
están diciendo una información. Ok. Pues nada, yo pienso que, pues claro, uno de alguna manera ha tenido un encuentro cercano con la muerte. Todos nos hemos sentido muy tristes alguna vez porque se nos murió un perro, una tortuga, un pájaro, un conejo, lo que sea, pero de repente, para el tema que nos concierne, se puede haber muerto una mascota, nos puede haber muerto una mascota, se puede haber muerto un familiar, pero no sé ustedes, digamos que a mí nunca me tocó ver personas en este país y es rodeado de violencia, ¿no? Rodeados de violencia, o sea, constancia en mi vida haber con tener que dejar mi casa porque hay guerra en el pueblo, en la ciudad, porque a mis papás los amenazaron, a mi familia, mis vecinos, etcétera, etcétera. A mí nunca me ha tocado esa realidad que sin embargo es la realidad de muchas, muchísimas personas en Colombia, ¿sí? Sentido que creo que no, no es de nuevo digo, pero a mí me parece que uno es muy citadino en ese sentido. Uno pues ha sufrido, pero ha sufrido como sufre una persona de edad, ¿sí? No ha sufrido como sufre el campesino colombiano, el indígena en Colombia, etcétera. Y yo creo que esa perspectiva de la muerte, en parte, nos es ajena y el problema de eso es que nos es ajena pues a mí, sino de repente también a los que dirigen, porque esos que dirigen al país también están y de repente muchos, pues habrá excepciones, habrá congresistas, políticos, Murillo, que de formas ha tenido que vivir la cuestión de la violencia directamente, pero la mayoría no la viven, ¿sí? Y también por eso ya no hay como una respuesta política, digamos, asertiva respecto a esa situación. Yo creo que es una situación en verdad difícil porque pues el Estado pues, es mientras en el campo hay lugares donde pues no es que mandan no es el Estado, sino o el grupo paramilitar o el grupo guerrillero, o etcétera, etcétera, pues porque no es muy complejo, pero en esos lugares donde manda otra cosa que el Estado, ¿sí? No se ve, es decir, es invisible para nuestra perspectiva de sufrimiento. Entonces, ese tipo de sufrimiento, para mí, en alguna medida es ajeno. Solo es cercano por el hecho de que soy colombiano y de repente he conocido a alguna persona que me ha contado de eso, que lo ha sufrido, y en la medida en que puedo empatizar con esa persona, entiende ese sufrimiento, pero más allá de eso, creo que el fenómeno en parte se me escapa. No sé usted. Esto es muy interesante, Nico. Un artículo que escribí bastante significativo para Wilson y para mí, el profesor Germán, él ha trabajado harto la idea de la muerte y en su última investigación, que fue publicada el año pasado, la idea precisamente de la invisibilización a través de unas personas en tu cómo sucedía que iba en el proceso de las estadísticas, si mal no recuerdo, aparecía que ya no habían los últimos asesinatos, o sea, no había habido hace mucho tiempo asesinatos, como que una zona medio pacífica. Entonces, lo que investigaba era que había una idea constante de invisibilización cada vez más profunda. Se hablaba o no se sabía quiénes eran exactamente las personas que habían monte arriba. Y claro, decía, de ahí a Tumaco, Tumaco a Pasto, de Pasto a Bogotá. A nadie le interesa quién es esa persona que hay ahí. Un artículo interesante al respecto. Ahora, mi posición, bueno, yo sí he tenido un poco más cercana a la muerte en la vida. No vengo de... es un barrio popular, que podría decirse, de Bogotá. Hay uno vio el paso de la mano negra, saber que te mataron a algún amigo, y así mismo me mataron a un amigo en tren, igual uno ve eso, y claro, en el proceso de los noticieros y todo uno igual se insensibiliza, como que asume en cierta forma
que la muerte es parte de la vida. Entonces uno está como, bueno, sí, en cualquier momento uno se puede morir, ya, pues, ¿qué más da? Y eso también se ve reflejado en un desarrollo de la cultura del sicario y Sí, sí, también del pandillero del Medellín de los 80. Está expresado muy bien en el libro de No nacimos pa' semilla y en el de la Virgen de los Sicarios. Y decía como, bueno, yo no tengo la esperanza de vivir más allá de los 20 años, así que si paso los 20 años, bacán. Como decimos, dicen acá en Chile, raja, o pasamos. Eso es interesante. También me sucedió que en un trabajo que estuve haciendo en las partes periféricas de Bogotá, llegué a una fundación donde impartíamos un programa de prevención del consumo de alcohol y me decían que ellos habían comenzado el espacio con la esperanza, un espacio para que los niños estuvieran en la tarde, con la esperanza de que esos niños estuvieran vivos y que uf, estaban muy orgullosos de que en ese momento su proyecto ya no era ese, sino que estos niños que estaban vivos pudieran ir a la universidad, en una entidad con más de 20 años de trabajo. Es interesante eso, como que la muerte está siempre al lado nuestro. Yo siento que sí, es sí, sí. casi que como estar en la Edad Media, que sabías que en cualquier momento se muere, o en la época nórdica, que sabías que tu esposo se iba para la guerra, pero no si regresaba. Entonces, yo creo que a ese nivel podría estar esta tensión. Sí. O sea, sí, como una insensibilización frente a la exposición de la muerte. La muerte llega. Pienso igual, esa insensibilización que nos está acompañando desde hace mucho tiempo, nos deja los ojos completamente cerrados frente a lo que sucede incluso en la casa de al lado. Yo creo que de alguna u otra forma terminamos convirtiéndonos en una especie de microcomunidad que tiene que protegerse a como dé lugar y de alguna forma también dejar un poco aislados a los demás. Por eso de pronto creo que nuestra generación no es tan apegada a los noticieros como de pronto si lo fueran generaciones un poco anteriores, pero podemos escuchar acerca de 5 o 6 muertes diarias y pues es la normalidad más común de nosotros. Antes decimos, ya no es como de pronto cuando estábamos pequeños y decían, no, hubo una sonada, hubo un atentado, murieron 15 20 30 personas, hubo un acercamiento, un choque entre el ejército y X grupo, eh, grupo armado ilegal, y hubo 40 50 muertos, que en ese momento ya empezaban a marcar una pauta de alguna forma de lo que nosotros pensamos que es lo común en un país. De pronto empezamos a desarrollar un sentido del otro, pero un sentido del otro que no respeta realmente bajo ninguna circunstancia ni la situación ni el dolor del otro, porque nunca estamos en capacidad total de comprenderlo o de tener una empatía sincera y real con esa persona. Ahí con toda la muerte que dicen, ahorita, pues lo que decían pues sobre las noticias y no sé, la excesiva visibilización de eso en las noticias y demás, sí, y que se insensibiliza a la gente. Yo recuerdo hace un tiempo haber leído un libro de pues, un pensador francés que se llama Robert Redeker, y él habla de que es una época donde, claro, noticieros tú todos los días ves sobre muerte, ¿no? Entonces, no sé, tú eres un citadino de Bogotá y ves, no sé, sobre guerras en Medio Oriente, sobre una muerte por un tipo loco en Francia que le dio porque le caían mal los musulmanes e hizo algo, o al revés, o es una muerte en tu mismo país, pero en una zona que no conoces y está en la montaña, o una muerte por el virus que está sucediendo en España, en Chile, etcétera. Pero hay un asunto y es que esa excesiva presentación de la muerte en los medios de comunicación, sin embargo, en la vida no se da. Tú en la vida ves que cada vez más oculta la muerte. ¿Y cómo ocultan la muerte? Ocultan muchas cosas que la presentaban. Entonces, ¿qué presentaba la muerte? Por ejemplo,
los cementerios. Yo creo que ya no tenemos la idea de cementerio, ya no es tan común de enterrar a los muertos, visitarlos, sino uno los crema y se vuelven polvo, ni siquiera queda algo para recordar, ¿no? Esto es lo que dice Redeker. Y de hecho a los niños ya no se les habla de la muerte, ya no es después de la muerte. Entonces, no sé, esos cuentos como que uno conoce bonitos de Caperucita Roja y demás, en realidad eran cuentos más antiguos con un mensaje un poco más duro, más violento, en fin, etcétera, ¿sí? O a los niños se les la del infierno, del cielo, y de esta vida es el hecho de que el niño tenía presente la muerte, las personas sabían de alguna manera la tecnología, la medicina, la técnica, etcétera, nos la oculta de la realidad, pero nos la presenta en exceso virtualmente, ¿sí? Y yo creo que eso también tiene un problema porque de alguna manera es como con la sexualidad, es como con la pornografía. A veces dice que cada vez hay menos sexualidad, pero claro, en cambio no de pornografía, pues pasa algo parecido con la muerte y otras cosas, ¿sí? Entonces, de manera es realizamos algunas cosas que son fundamentales tener en cuenta, ¿sí? Y las volvemos algo como que no nos afecta, pero que tenemos presente. Y yo creo que eso también es problemático, ¿no? También nos dice mucho de cómo dejamos de ver al otro como alguien que está enfrente para ver a alguien que es más parecido a lo que tengo en la imaginación, ¿no? Que eso es al final es uno de los problemas de los medios virtuales. Bueno, sí. Yo pienso que eso también tiene que ir muy relacionado con el tema de quién nos cuenta a nosotros la versión o quién tiene o quién es ese guardián oficial de esa versión que nos están contando en específicamente frente a la muerte. Porque en Colombia, por ejemplo, particularmente dentro del contexto citadino, que sí somos 15% de la población, nos están unas historias específicamente relacionadas con la muerte derivada de nuestro contexto colombiano, pero las conocemos a través de los medios de comunicación, no las conocemos, digamos que de persona a persona, como se supone deberíamos conocer un poco cuál es la realidad de esa muerte que se está viviendo en el 80% de la colombiana. Y de hecho, frente a eso, particularmente desde mi experiencia dentro de mi proyecto de grado, digamos que tuve la oportunidad de conocer algunas voces relacionadas con el contexto o con el conflicto armado, específicamente víctimas del conflicto armado, donde ellos me contaban un poco de lo que vivieron en ese precisamente en ese contexto rural y cómo ellos se acercaron a la muerte de una manera distinta de la que nosotros no estamos acostumbrados ni a visualizar la magnitud, digamos que de esa muerte, de ese conflicto particular, y tampoco estamos acostumbrados nosotros a que nos cuenten una versión que no es la oficial, entre comillas, y la que nos cuenta a nosotros los medios, derivada precisamente de ese contexto político que no precisamente es la historia real. Digamos que eso ha sido como algo que ha sido la constante dentro de, por lo menos, mi grado de maestría, y es el acercamiento a ese proceso de la muerte, pero a través de la voz de las víctimas del conflicto armado acá en Colombia, que digamos que podemos problematizarlo bastante, sobre todo porque hoy por hoy está muy en boga lo de una persona que es innombrable porque produce muerte y desmuerte acá en Colombia. No sé qué opinan ustedes. Pues yo pensaba que sí, o sea, que no hay mucho por donde decir o rebatir. Desde lo que tú dijiste, creo yo. Es muy certero. Yo creo que estamos como en un punto de la vida y de la historia en la que tras la venta muy exitosa del pensamiento de un mundo globalizado y de una existencia cada vez más virtual,
de alguna forma también para nosotros esa muerte del otro se vuelve una muerte virtual, se vuelve una clara citación de una cita, perdón, citación de una estadística y en eso nos quedamos. Ahora bien, yo también he hecho como la pregunta y se las quisiera dejar abiertas es, nosotros, de alguna manera, si bien tenemos que tener una clara empatía, estamos, digamos, a nivel y en la posibilidad de tener empatía con la cantidad de personas que diariamente, por lo menos, mueren en el territorio colombiano, por lo menos solo en el territorio colombiano, que es enorme, porque de alguna manera nuestras comunidades pueden estar ligadas, pero la comunidad inmediata que nosotros tenemos y con la que nosotros tratamos es muy cerrada y es muy limitada. Realmente es muy, muy limitada. Tenemos una cantidad de personas con las que hablamos o de las que llegamos a saber indirectamente que yo creo que no superará las 1000 personas, creería. Y pues estamos hablando por lo menos en el territorio colombiano de un país de 50, casi 50 millones de habitantes. Es lógico que nos hayan vendido la idea de país y que a través de la construcción de esa idea de país nosotros también sentamos como una obligación frente a las personas que mueren por X y Y razones en diferentes lugares de nuestro territorio nacional. Pero, ¿de qué manera realmente nosotros podemos tener algún tipo de influencia o apoyo o aporte? Porque sentirlo, pues sí, chévere que lo logremos sentir en algún momento. Y eso sería una forma muy, digamos, creo yo, muy elevada de las almas humanas, de la forma en que vivimos y pensamos, en que lleguemos a sentirlo, pero que lleguemos a ver de otra forma esa muerte, a tenerla al lado, a tenerla presente, incluso cuando no sucede cerca de nuestra comunidad, me parece que puede ser un poco complicado, precisamente por eso, por la enormidad de la comunidad de la que estamos hablando. Yo creo que hemos asumido una identidad que tenemos que relacionar con los procesos de muerte y violencia que se vive dentro del país. Y es una identidad que, como lo veníamos diciendo, está ligada a ese refuerzo constante de los medios de comunicación, pero que particularmente nosotros no podemos, digamos que transversalizarla a todos los 50 millones de habitantes que tenemos nosotros en Colombia, porque precisamente hablando de muerte en cada una digamos que de las regiones que nosotros tenemos y que tenemos el privilegio de, como país, como Colombia, como institución y como nación, podemos nosotros ver dentro de nuestro territorio, son diversas. De hecho, precisamente estaba revisando digamos que una circunscripción acá relacionada con las nadadoras del Pacífico y cómo ellas, digamos que asumen el tema de la muerte a través de que ellas profesan para contarnos precisamente una historia. No sé si de pronto ustedes han visto, yo creo que sí, el meme de estos morenitos, o de los negros. Sí, los de Sí, Negros, Ghana, sí, sí, chicos de precisamente Ghana, sí. nosotros hablando de ese tema, le doy la palabra a Raúl para que de pronto me complemente eso, porque creo que hemos tenido la oportunidad de hablar un poco sobre eso. Nosotros, Yo Pacífico, precisamente tenemos expresiones como esas en términos de que ellos asumen la muerte como un holgorio y una fiesta relacionada con la culminación y la trascendencia de la vida de una persona y particularmente de un familiar. No Hola, sé qué Ian. Espérame. Qué pena, se fritó esto y se nos apagó. Ya Sí, volví. bueno, es que es interesante que ahí vamos a hablar como, o sea, creo que estamos saltando de tema, entonces estábamos en el tema primero como de la percepción de la muerte. Ajá. Raúl, no te escuchamos, Raúl, no te escuchamos. Y ahora sí. Sí, sí, porque me estaban llamando. Y ahora estamos viendo como la idea de los procesos de celebración y concientización de la muerte. Entonces, creo que hemos ido. Oh my God. Entonces, sí, me están llamando. Entonces, esta idea nos llevaría
a ver cuál es el proceso de celebración de la muerte para tener conciencia de ella, pero conciencia de cómo hacemos el paso. Cuando hablábamos esto del jolgorio, de que hay una celebración banal como celebrando la vida del muerto, generalmente en la idea de la narcocultura. Entonces, yo creo que ahí cambiamos a la idea de cómo se visualiza y cómo se celebra. Y no sé si nos queremos ir por ese camino o seguir explorando la percepción de la muerte, porque son juntos pero distintos. Si vamos en la percepción de la muerte, vamos a un camino creo que es más tanatológico, y si vamos por el de los símbolos y las ideas como se celebran o se da alegoría a la muerte y el proceso que significa para algunas personas, vamos por otro lado. Entonces, no sé, ¿por cuál lado quieren que vayamos? Por el lado de los símbolos, yo creo El que de la la forma como... superstición. No, mentira. ¿El de la qué? Superstición. Superstición. Bueno, en la idea de que nos veamos como la forma como se escribió, o sea, cómo se vivencia o cuál es el significado último de la muerte. Lo que Sí, pasaba sí, con esta idea de la narcocultura era que se celebraba ese paso fugaz por la vida de haber tenido mucho. Y eso se en nuestra escala de valores, ¿cómo vamos a tratarlo? Viendo con tu idea, Nico, de el proceso de invisibilización, lo que ustedes decían de cómo vemos en el noticiero y por qué nos pertenecen personas, ahí se convierte aún más complejo. Entonces, ahí se vendría a ver cómo vivenciamos, qué se celebra de la vida en el proceso de la muerte para un rol. Somos personas un poco más tristes y la sí. muerte es algo pesado que, por ejemplo, lo que pasa en la narcocultura. Yo creo que igual se va como desglosando hacia ideas o percepciones diferentes de la vida. No sé, el narco como guerrero que espera la muerte y es bueno morirse, como decían, no nacimos para semilla antes de los 20 años, ¿para qué? O sea, le dejo algo a mi mamá y me voy porque yo allá no paso. O si la tenemos como un proceso de trascendencia y de que no nos atañen, que por ejemplo se explicaban muy bien no recuerdo en ese momento qué libro era, pero sobre la historia en Colombia, de cómo se vivía precisamente la violencia de algunos pueblos donde la violencia está inmarcada y era normal morir y matar. Entonces, nosotros como citadinos nos alejamos de ese punto Sí. para poder presentar lo otro. Esa cuestión que mencionas de la narcocultura, hoy estaba, pues, no sé, en Facebook vi un video, un meme, que sale como, sí, como un mérito de estos países con un niño chiquito, y claro, le ponen al grande como una cara de Uribe encima y al chiquito una cara de Duque. Y el chiquito que si le hacen algo, él va a crecer y los va a matar, y que si el chiquito necesita a alguien y alguien lo molesta, le dice a la mamá y le dice que por qué le está diciendo esas cosas al niño. No sé si lo han visto, pero es precisamente el símbolo de eso que representa tanto de nuestra, que, es que nosotros todos lo conocemos, así no lo hayamos visto directamente o así lo hayamos comentado. Pero es eso precisamente que decía Raúl, sí, es ese hecho de que se vive como se pueda, y más una cosa todos los días, y se pelean cosas de pandillas o porque me dieron 20.000 pesos o no sé. La vida realmente no tiene mucho Sí, valor. Sí, es una cuestión más como, no sé, no sé qué es lo que representa valor, porque a veces ni siquiera es la plata, es más como una valentía salvaje, no sé, es como un tipo de temeridad más bien, de ser temer, ¿sí? Que Y, pienso que igual en últimas, digamos que para hablar de la muerte como síntoma de la Colombia, digamos que nuestra historia colombiana necesariamente está ligado a esa idiosincrasia traqueta de mujeres pechugonas que en algún punto nos llegaron de ciertas regiones del país. Necesariamente tenemos que hablar primero de la muerte como síntoma y que se refleja precisamente en ese video
y de muerte como prácticas eventualmente de esa cultura que está ligada obviamente a la cultura. Entonces, digamos que suponiendo de eso, necesariamente nosotros tendríamos que referirnos a eventos puntuales como como en los años 80 de nuestro querido país, de nuestra historia colombiana, que se relacionan puntualmente con el desarrollo de la guerra relacionada con los carteles ¿Ya acá lo en trajeron tan Colombia. rápido? ¿Tan rápido lo trajeron? ¿Qué rayos? Tan Hugo, irrespetuosa, hombre. hay que mirar a ver si le pegamos entonces no mentiras, no nos refiramos entonces a términos de violencia acá porque de pronto me cuelgan. Pero venga, volviendo al tema, no sé si ustedes están, sinceramente para nosotros hablar de la muerte en Colombia tenemos que hablarlo desde dos focos. Uno relacionado con esos procesos culturales que no, digamos que no con lo que veníamos hablando nosotros, precisamente esas expresiones culturales, por ejemplo, en el Pacífico, donde la muerte se asume como ciertamente y se cuenta unas historias relacionadas puntualmente con las realidades de ese territorio en nuestro país y otra Chicos, relacionada precisamente con la muerte que se vive hoy por hoy y va relacionada con esa idiosincrasia que nos heredaron nuestros queridos abuelos, incluso abuelos que necesariamente van a estar suscritos a la guerra de los partidos, esa guerra bipartidista que se vivió un tiempo acá en Colombia, los conservadores y los liberales, y que tendemos a no hablar un poco de ella cuando es a partir de ella que se da, digamos, que esos hechos violentos acá dentro de nuestra Colombia. Y no sé si de pronto ustedes dentro de sus familias tengan también la oportunidad de hablar con ellos, dar cuenta de que nuestras queridas instituciones godas y liberales colombianas van a tener mucho que ver y mucho, digamos que mucho van a jugar un papel protagónico dentro de ese desarrollo de la guerra colombiana y que necesariamente a esas instituciones es a las que de otra manera la versión oficial son las que tratan de generar esa protección y que no se toque a esa institución porque de pronto qué susto se va a generar, no sé si una mella en ese status quo que se maneja hoy por hoy. Hablemos particularmente de una institución que está desmeritada en el contexto administrativo, en el contexto político, como por ejemplo la Policía Nacional. Uy, precisamente hoy vi una noticia de la policía, ya que lo mencionas, de que estaban diciendo que a los policías, al policía raso, le exigen llegar con resultados. Entonces, como que el testimonio era que ellos a cualquier ciudadano de bien lo joden simplemente porque el mayor, bueno, el que está por encima jerárquicamente les exige llegar con algo o les quitan días de descanso, los tratan mal. Entonces, uno ahí también entiende por qué a veces los policías son pues tan ineptos, ¿no? Qué pecado. Sí, o sea, ya viéndolo desde esa perspectiva, es que no los dejan en paz, no los dejan de estar mal y tienen que llegar sí o sí con resultados, ocultar otras cosas para que las estadísticas y la visibilidad de la policía se vea muy bien, que al final es una manipulación para presentar a la institución que a mí sinceramente me parece que es bien inútil con la sociedad y en realidad no lo es, simplemente no lo es. ¿Sí? Entonces, y se nota mucho eso de la narcocultura, se nota todavía, eso se nota mucho, ¿sí? Y eso es un problema, eso es un tema porque por un lado la violencia no solo se ha comido personas, sino que se está comiendo como con las almas de alguna manera, ¿sí? Y eso es, pues es un problema porque pues ese es el fútbol de Colombia. Yo No creo que hablan de Colombia, evitar pronto rescatando también un poco lo que comentaba Wilson, mm, siento que hay una situación como de incompatibilidad en el momento en el que a través de lo que se nos cuenta, a través de lo que se nos va, digamos, tamizando en el proceso de aprendizaje de la historia, nosotros dejamos de lado conciencias temporales y espaciales
según las cuales nosotros podemos comprender un poco más el valor de la vida para respetar la muerte. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros recibimos una educación, si bien no lo estoy excusando, porque soy de las personas que piensa que uno mismo puede investigar y puede preguntar, la cuestión está también en la pregunta, en decir, yo quiero aprender, yo quiero saber. Muchas veces nos llega tan tamizado y tan minimizada la historia de lo que ha sucedido en nuestro país, en nuestras comunidades y asimismo también dentro de nuestras propias familias, que entender la muerte se va volviendo una cuestión muy complicada, muy complicada Sí, porque no tenemos referentes y los referentes son inmediatos y los referentes inmediatos nunca nos aclaran del todo lo que sucede en la totalidad del espacio comunidad que nos reúne, de este espacio comunidad al que le decimos pues de alguna forma país. es que yo creo que hay una cosa que se podría decir, digamos, sobre la historia, y es, mi hermano me decía que en realidad la historia que cuenta la gente es la historia que se ha contado en televisión. A cambio que tú acabas de decir de que llega minimizada. ¿Y cómo llega a minimizar? Pues a través de guiones de televisión, a través de noticias, etcétera, ¿sí? Entonces, si uno mira la historia, uno puede ver la historia como en dos dimensiones. La historia tiene una dimensión irrelevante, es como recopilación de chismes de las épocas, digámoslo así. Entonces, pues yo sé chismes. Entonces yo puedo saber que, no sé, la Edad Media, pues no sé, va a poner un ejemplo que es como cliché, porque pues eso suena chisme, y es de que los monjes eran pervertidos. Es decir, no sé, eso es puro chisme. Es chisme de hace 1000 años. ¿Sí? Eso no sirve para nada. ¿Sí? Eso es su edición, pero en realidad es chisme. Yo creo que esa historia no sirve. Pues para el que le guste contar datos curiosos culos, pues sirve, pero de resto no. Y esta historia sirve para mostrar procesos universales, ¿sí? Para mostrar cosas que atraviesan la historia incluso. De repente, vamos a ver un fenómeno así, puede ser la invención de derecho en Roma, por poner un ejemplo. Entonces es universal, ¿no? El derecho civil, el derecho, etcétera. Eso no me dice de chismes, me dice de toda la organización de una cultura y su idea de justicia y demás, y cómo digamos, etcétera, etcétera. Eso es valioso. O la invención de la filosofía, la invención de la álgebra, etcétera. Las historias de antiguas, en fin, uno puede hacer un recorrido y tiene, eso es como en todo, ¿no? Eso al final remite al asunto platónico, ¿no? De la ciencia y la opinión. Hay verdades y hay cosas que no importan. Son cosas que se dicen y da lo mismo si es verdad o no, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el asunto con la muerte acá. O sea, es la muerte, chisme, porque todos sabemos los chismes de lo que pasa en el país, o sea, las noticias, yo por eso no veo noticias, eso que no vemos noticias, que yo creo que la gente antes le daba mucha importancia, pero porque las tecnologías están apenas asimiladas, pero nosotros ya sabemos que esos son chismes, ¿sí? Por eso lo dejo de no de noticias, eso es una... Pero en ver memes que son también noticias, pues, porque es algo que al menos lo asimila como algo irreal, ¿sí? Entonces, en el medio, creo que lo que Nieta, eh, plantear y que la gente, eso es algo que deberían hacer las personas, es ver la arte en relación a los sucesos universales, históricos universales. Cómo esto me habla de lo que es el hombre, sí, no solo el colombiano, el indígena, el campesino, etcétera, sino qué dice la muerte del hombre, qué dice la vida del hombre y qué dice en esa circunstancia que puedan aprender otras personas para su vida, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que, pues no sé, creo que se haya hecho mucho en este país, es recolección de chismes. Creo que ese es el problema. cortando y me desconecté un rato porque se cayó internet. ¿Vale? Em, yo creo que tampoco es que se celebre la vida. Yo creo que se ha analizado tanto la vida como muerte. Como que nos encontramos en un espacio del vacío donde salta el trabajo. No sé exactamente qué pueda hacer. Sería un trabajo interesante, pero es precisamente esta banalizada la vida
y la muerte. La muerte relajada, chisme pasajero, rebajada a un paso de versión. No hay un concepto de trascendencia o utilidad o de construcción de la comunidad, me parece. Eso sería por precisamente Wilson antes de que cayera la señal, ya lo que estabas diciendo ahora. Siento eso. Porque si no le vemos una importancia a la idea de la muerte, ¿cuál es la intención de esta vida más de pasarlo? Que dijo nuestro moderador hace un rato. Entonces, me parece curioso eso y cómo interpretarlo. Estoy de acuerdo, pienso que de alguna manera, y pues hay también valores históricos de otras culturas que reconocen a la vida como ese paso, ¿no? Como un paso ya para la muerte, como algún tipo de punto intermedio, pero no algo realmente valioso y algo que merezca ser pensado más allá de lo que de pronto textos antiguos o de pronto druidas o digámoslo así, personas en una jerarquía mayor le dieran valor. Mm, al momento de ahorita, tal vez reconoceríamos que ese valor de la vida empieza a diluirse, pero a través más bien como una especie de convencimiento del hedonismo, como de una serie de placeres, una serie de posibilidades que tienes que cumplir, que tienes que disfrutar, que tienes que tener ya. Y ya vendrá la muerte, no importa, porque la vida se va a diluir en esa parte y no pensemos la muerte, que llegue, sentiría yo. Igual, hay que hacer el matiz, no se trata de como, como algo que se deba como supravalorar, ¿no? Pues con evitar lo que de alguna manera ya menciona Nietzsche, ¿no? Que la gente que es los ultrahumanos, ¿no? Que están tan ocupados de la otra vida, pues sería mejor que murieran y nos dejaran pasar a los vivos, ¿no? O sea, de alguna manera la exaltación de la muerte tiene que ser exaltación de una vida verdadera, una vida auténtica, ¿sí? Ujú. Entonces, en parte, eso, pues cuando ahorita traía a colación todo eso de los narcos y lo que había en vida, o sea, su idea está bien, pero está, es porque está invertida. Es decir, si bien es cierto que lo que hicieron en vida que se debe celebrar, el problema es celebrar algo que no perdura más allá de la muerte, ¿sí? Y ese es el problema, que las cosas, si yo me dedico a cosas que no duran, pues dar mucho tiempo, ¿sí? Ni las obras que se hicieron van a significar nada. Entonces, en esa medida, por eso es que recordamos a Shakespeare, ¿sí? Por eso recordamos a Homero, por eso recordamos a Jesús, al Buda, porque hicieron algo que si bien implicaba esta vida, digamos que mostraba lo que era esencial a la vida y estaba por encima de la muerte, ¿no? Y que la muerte lo puede destruir. Entonces, es el valor de la muerte. El valor de la muerte es mostrar que así perezca el cuerpo, es posible vencer la muerte, ¿no? Y entonces, los grandes guerreros santos, los pensadores, los temáticos, etcétera, toda la gente sabía que lo que había en la vida y significaba que lo que había en la muerte no podía con lo que había en la vida. Entonces, si ustedes saben la historia de Arquímedes, pues muerte, gran inventor, gran matemático griego, en un momento en que tomaron la isla los romanos donde él vivía, pues el que andaba de los romanos mandó a uno de los soldados a buscar a Arquímedes, porque era un sujeto muy famoso. Y Arquímedes estaba en una playa con un palo ahí en la arena haciendo ecuaciones, ¿no? Haciendo ecuaciones. Y el soldado lo interpelaba porque pues su comandante lo requería. Pues Arquímedes no prestó atención, ¿sí? No prestaba atención. Entonces, claro, el soldado molesto al ver que no le hacía caso, sacó la espada y lo mató, ¿sí? Entonces,
claro, puede parecer que el otro es un tonto porque está ocupado en cosas inútiles y demás, pero el mensaje de que el poder no interpreta cosas más importantes que la obediencia, que el poder, y él sabía que eso que estaba en la arena significaba algo que, no sé, por ejemplo, representará actualmente la estructura del universo, ¿no? Que de alguna manera sabemos que la matemática nos explica cosas del universo, y una fórmula como la de Einstein no simplemente nos habla de la luz, nos dice cómo funciona en cierta medida, ¿sí? Y eso funciona y en todas partes, esa fórmula es universal, ¿sí? O la fórmula de la gravedad. Entonces, cuando alguien tiene conciencia en la vida, pues no le teme a la muerte, ¿sí? Y puede ser exaltado como alguien que vivió de verdad, y la muerte no tiene con él, no lo toca. Y yo creo que ese es el problema, que la vida se exalta en función de lo que no dura en la vida, y pues de muy mal parada la muerte, ¿sí? Y también de muy mal parada la vida, ¿sí? Le quito valor, ¿sí? Se vuelve una especie de, pues, cementerio vivos, ¿no? Y ese es un problema. Claro. Sí, creo que tocaste varios puntos y se volvió confuso un poco haciendo tomar, sin decir todos los puntos son antes. Perdón. No, en serio, pero tomaste más o menos 3 puntos, entonces quedó como por cuál empezar. Mira, yo creo que centrado de ellos, es interesante la visión de Víctor Frankl de que el sentido de la vida solo se contempla en la muerte, que la muerte es la que reafirma todo lo que existe en el tiempo, pero es tu sentido, no es, está fuera, sería la esfera, la otra esfera, la esfera social. Entonces, hay que dividir un poco tu incógnito, y es decir que tenemos que dar una idea social de cuál es el sentido, o sea, el sentido de la muerte, y de lo social se dividiendo en lo que hablamos principalmente hace rato, pero también se difumina de ser exaltar ya rápido o que no fue, o toda lamentación, pero no encuentra la idea de proceso de trascendencia, o menos de lo que es a nivel histórico, de que la vida como sentido en la muerte. Claro. Circundando en frente a lo que es lo social, y el proceso de que la individualización nos ha hecho ser parte, o sea, difuminado completamente dentro de un factor macrosocial. O sea, no somos individuos completos, sino parte de una maquinaria. Hemos dejado completamente de lo que es el espíritu. Quizás lograr encontrar esa idea que era tratado anteriormente, de que uno en la muerte cobra el sentido y lo que uno hace se perdura en el tiempo, solo se encuentra en personas que logran este proceso espiritual. En el lado correcto. Y eso no es seguir viendo muerte como un proceso de exaltación constante, a que se hizo bien o que se hizo mal, o hay que celebrar que morir por el país, o a un banalización absoluta, pero todo enmarcado dentro de lo social, la trascendencia de uno mismo, de que tu muerte es la que te construye, como te construye, pues construye a los otros, te trabaja. O sea, se está construyendo la idea para plantear la muerte en el lado, un camino distinto. No todo muy enredado. No, bien, bien. Maraco. Sí.
Esa- perdón, no sé cuál es. Es que estoy pensando. Pues yo creo, Raulín, con lo que dices, que Ujú. sí, en efecto, es eso, como esa falta de proceso espiritual, de algún modo, que de una manera le da como peso a la muerte, no la vuelve algo trivial, algo como de todos los días, ¿sí? Es algo serio, porque la muerte es seria, o sea, pues si uno ve la muerte directamente en la propia persona, como, a ver, o agonía, o ve la muerte en otra persona, pues no va a estar contento ni dichoso, pues va a sufrir, va a querer la vida, ¿no? Porque al final queremos aferrarnos a la vida, pero si la cultura se ha construido alrededor de buscar la muerte, eso se vuelve un problema porque pierde seriedad en la medida en que parece algo irreal, ¿sí? En algo no tanto peso ontológico. Entonces, con lo que mencionabas de Víctor Frankl, la cuestión del sentido de la vida, pues entonces, ¿qué pasa? Que el sentido de la vida, el sentido en realidad no es la vida, sino cómo me van a ver en la muerte, así sea solo por un momento. En realidad no tiene sentido, ¿no? Es una especie de nihilismo, ¿sí? Yo casi todo lo veo por ese lado, para casi todo es nihilismo, pero porque también porque esta época es profundamente nihilista, ¿no? Y digamos que, aunque, pues claro, eso es una palabra jerga filosófica y demás, me parece que nuestra cultura es profundamente nihilista. Claro, en Colombia se manifiesta así, en otros países o en otros lugares se manifiesta de otra forma, pero casi todo es en nuestra época una forma de nihilismo, es decir, de una carencia de sentido y valor. Nada tiene sentido, nada tiene valor, ¿sí? Es un problema cultural porque mientras que una persona cree que la vida tiene un propósito, pues va a dar su vida por ese propósito si el propósito es suficientemente valioso, pues de repente un nihilista, pues todos de alguna manera somos nihilistas en el tiempo. No va a ser capaz de dar nada ni en un trabajo, pues que es la forma más mediocre de tener una convicción, pero ni tampoco por una familia, ni por una idea, ni nada, ¿sí? O sea, nada. No va a haber nada que lo mueva. ¿Por qué? Porque igual tiene comida en la casa o la puede conseguir y pues para qué me va, ¿sí? Etcétera. Entonces yo creo que es el problema, uno de los problemas. Pues sí, es que es muy válida esa, Nico, porque si pones a pensar con el nihilismo y la negación del todo, nos volvemos parte de un engranaje Sí, y lo exagciona al punto de que nos objetivizamos a nosotros mismos. Y eso hace que no tengamos ningún lado de otra espiritualidad. Somos una calidad de un escudo cósmico, como decía el cuento de, no recuerdo este momento, pero creo, todo el mundo se creó que un tipo de cuchara, la cuchara golpeó el cráneo de un robot y hizo un cortocircuito general. Y ya, no importa, pues si por acá hoy, mañana aquel. Entonces, es a lo que me refiero, la banalización de los procesos de la existencia, los ciclos, sí, todo sí. ser mismo. Nos hemos vuelto más que un proceso de algo hedónico, en un proceso de la maquinaria. Somos maquinaria, al sentido de que nos da igual que pase en cualquier otro punto, porque nosotros somos el engranaje que se mueve. Si nos Pero tal, ataca desde abajo, Me Bueno, pone a pensar un poco lo que están hablando en términos de planteaba un poco Bauman, entre lo sí, líquido y lo sólido, sí, la sociedad líquida y esa tal cual. solidez que se le debe dar ciertamente a partir de esa escala, sí, de valores o de procesos morales que de pronto en últimas nos hace falta tanto hoy por hoy y digamos que sin modo de estigmatizar un poco a los medios que en últimas es lo que estamos usando nosotros hoy por hoy. Tal cual. Eh, nos ha vendido esa idea y que finalmente es muy relacionado con que tú hablabas Nico, frente a cuál es la verdad a la que nosotros creemos. Me ponía a pensar un poco con respecto a Carl Ginsburg y a Menocchio en
eso y los gusanos frente a esa historia que se contó en ese momento de la Inquisición allá en el siglo XVI y que de pronto hoy veíamos a contar nuestra historia de otra forma. Nosotros podríamos ir en ese pequeño momento tratando de contarnos nuestras historias, nuestras realidades de otra forma. ¿Aló? Que si bien podríamos pensar en ese valor que nosotros tendríamos para continuar con nuestras vidas, no necesariamente tiene que ser como esa visión que planteaba Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, y obviamente en su obra relacionada precisamente con el sentido de vida que se termina construyendo, que se termina visualizando al final de la vida de cada ser humano. Pues de hecho yo creo que tú que pones el ejemplo pues de la persona que pues que en parte tu vida, pues recuerdo, pues y alguna vez el hombre en busca de sentido, y habla de que si no recuerdo mal, que a él lo movía el recuerdo de su esposa, ¿sí? Y lo mismo, si me entiendes, o sea, imagínate que estuvieras en la situación de Víctor, entonces de repente pues pensarías en, pues obviamente está tu mujer, pues también está tu niña, entonces digamos que sí siempre es un... Es una forma de amor, ¿no? Porque es sufrir lo del otro, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, sentido de vida. El tema de la carencia de sentido es la carencia de esa solidez. El amor de alguna manera es solidez, o sea, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, no, yo no sé vivir y como va la vida, yo trabajo en lo que me dé plata, si no tengo, no importa, igual no tengo responsabilidades, o hoy quiero hacer esto, aquello, bueno, salió una fiesta y estuve con una mujer, y esta otra, lo que sea, sí, lo mismo que el que sabe que tiene que luchar porque su familia funcione, porque tiene que tener un plan, una organización, una convicción, una lucha, ¿sí? Que es lo mismo militante político, es lo mismo, pues en un sentido, pues no llorativo, es decir, no es lo mismo el político que dice, uy, chimba, yo acá me sigo un puesto porque tengo la rosca, la plata, ¿sí? Y es igual, pues, consigo lo que quiero porque tengo poder. No es lo mismo que el que quiere cambiar la sociedad, que tiene una convicción, que lucha, que no se deja corromper a pesar de las circunstancias, etcétera, etcétera, ¿sí? Que eso es lo que Es de que alguna manera falta. Sea algo que se respeta, ¿sí? Porque uno solo... En últimas, en últimas y digamos que volviendo al tema con el que todo lo que nosotros venimos ya hablando, con lo que se dio el debate, que por qué terminamos hablando de uno sentido de vida. Y creo que necesariamente para hablar de esa, digamos que de ese síntoma de muerte que tenemos nosotros, o por lo menos del que se quiere hablar, terminamos nosotros relacionada Ajá. a su sentido de vida en últimas. Pero es un proceso de, yo lo hablaba por todas estas personas que me mueven a mí, es que el sentido de vida se relaciona más a el sentido que tiene con la persona y tanto lo que lo rodea, esa esfera de pronto social en la cual nosotros estamos acostumbrados a mover y más a la que tanto nomás me compete, digamos que en mi visión de psicología social. Okay. No sé de pronto Nico Contreras, que está, lo veo bastante pensativo, qué opina de este tema? Y Pacho, es que obviamente que no lo he escuchado. no solo cumple, A cumple el modo, a modo como papel de, gemelo en el intermedio cuando se le cae está el otro.
Sí, es que también el internet va cayendo poco a poco, pero bueno, pues Quería hacer quería una hacer varios aportación rápida, Nico, comentarios. pero bien. Bueno, dale, dale, Aaron, dale. No, dale, dale primero, dale tú primero. Habla, Nico, habla, que no ha hablado. No, pues yo creo que de alguna forma estamos evidenciando un poco que, primero, de alguna manera, más allá de un sentido de muerte que podamos tener como colombianos, tenemos un sentido de muerte como seres humanos y varía mucho dependiendo de el contacto que hayamos tenido con el cultivo de las humanidades en cierta forma. No solo eso, sino también con la suma de voluntades, tanto de nosotros como de los que nos rodean, por llevarnos a caminos que nos permitan comprender eso y tener también otros grados de espiritualidad que nos hagan comprender de alguna forma, así sea de una forma como lo mencionaba Nico, nihilista, pero de alguna manera una forma de vida para poder entender una forma de muerte. Nos sentí que a través de los diferentes diálogos comprendíamos que si bien existen muchas formas de muerte y existen muchas formas de vida, estamos de acuerdo en que hay una vida que implica la vivencia, valga la redundancia, una vida que exige que la persona tome decisiones, que la persona se encauce hacia algún tipo de convicción, que la persona imagine, que la persona construya y que la persona viva su vida realmente para poder tener una visión de una muerte que tenga un valor real y que asimismo pues comprenda a partir de esa vivencia propia el valor de la muerte de los otros. Entender a través de ese valor de la muerte lo que los otros vivieron y lo que hicieron para poder de pronto hacer su vida válida, que tuviera algún tipo de repercusión. Eso era como lo que quería mencionar. Yo precisamente quería tocar la idea, me encanta que hayas tocado, Nico, porque creo que ha sido el transcurso de nuestra conversación de la muerte como un proceso que se va analizando y perdiendo sentido al nivel de que también pierde sentido al llegar a un proceso vacío absoluto e insignificante. Es ese estado de nihilismo. Pero entender que la muerte debe ser significada y que esa significación de la muerte misma solo se da en la vida. Y esa vida, en esa, por decirlo así, individualidad pensante, individualidad no instintiva, no evolutiva, nos permite observar ese sentido y ese viaje de lo que hemos hecho como reflejo de los otros. Entonces, al final, todo este viaje nos lleva a que solo el activo de nuestra individualidad permita dar espacio para explicar nuestra vida a partir de nuestra muerte, permita que las vidas de nuestra actividad tan significativas se repliquen. Y por eso encantó que hubieras tocado ese tema porque veía que va dando vueltas a la cabeza el camino que hemos tomado esta conversación. Magnífico. No sé si alguien quiera refutar, decirme que estoy loco. No, de hecho me parece que es un buen punto y les quería comentar que si podemos hacer una charlita de 30 segundos cada uno a modo de conclusión de lo que queríamos comentar, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Yo creo que dije casi todo y creo que hay que aprender a resignificar bien los mitos de la muerte y los mitos de la vida, no como cosas y lenguajes muy repetidos, sino como significativos y trascendentes. Eso lo pego a lo que acabé de decir. Voto la palabra del joven monosaurio. Sí, sí. Si quieres saber lo que dijo Raúl, veas el video. No, básicamente, digamos que las visiones de la muerte que nosotros tenemos precisamente van muy relacionadas a lo que decía las Contreras con respecto a las acciones que tenemos particulares desde nuestra formación. Creo que sin embargo nos lleva a nosotros a pensar en cómo hemos nosotros significado nuestras vidas para que así mismo se vean nuestras muertes. Y digamos que eso se extrapola en últimas a esa idiosincrasia que tenemos nosotros como colombianos. Y particularmente nos hace pensar efectivamente que cuál es la idiosincrasia, ¿no? Los hermanos gemelos.
Está bien. Pues nada, yo concluiría diciendo que la cuestión de muerte ahí sería algo que dar valor en los medios. ¿En qué sentido? En que en realidad nadie se necesita saber que alguien se murió en un pueblo perdido del mundo. ¿Sí? Lo que necesita saber la gente, no es eso, porque eso además también genera estereotipos culturales, sesgos y demás. No, nosotros sabemos quién muere, necesitamos saber cómo viven las personas, ¿sí? Nosotros sabemos, eso creo que es más importante, y tanto para bien como para mal, porque yo no sé cómo, no sé, un narcotraficante, yo no sé cómo vive un campesino, ¿sí? Y en realidad es lo que sí es importante. Yo creo que del campo yo no tengo ni la menor idea, yo no sé cómo funciona el campo, ¿sí? Pero si algo que es cómo funciona la cultura traqueta, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso me parece que se debe resignificar en el sentido de que se debe poner énfasis en la vida para que la muerte no sea algo trivial, ¿sí? Porque lo que importa es la vida, De acuerdo. en que me habla de la vida, y ya, eso es. Bueno, pues me parece que han sido conclusiones bastante buenas, muy bonitas y muy chévere también esta primera charla que la hicimos a modo de prueba, pero creo que nos salió bastante enriquecedora. Entonces, si les parece bien, vamos a continuar con estas charlas a ver si seguimos hablando desde el Platanal y haciendo ese análisis sencillito y relajado que estamos llevando a cabo entre amigos, ¿no? Ojalá me compren el nombre, ojalá compren el nombre. No, me parece que también de alguna forma tenemos que reírnos un poco de todo eso que acabamos de hablar, porque claro, lo hablamos desde esta situación en la que estamos frescos y charlándolo y demás, pero habrá también visiones de muerte que nosotros pues bajo ninguna circunstancia reconozcamos y tengamos en mente. Sí. Pero bueno, De acuerdo. muchachos, frente a eso nos quedan como 30 segundos, entonces les quería agradecer un montón. Nos vemos en el próximo programa. Que así Bueno, sea. Gracias por la invitación. Olin, qué alegría verte. Hace mucho tiempo no hablaba contigo así. Qué belleza volver a tener esas conversaciones como en la universidad. Sí, Y con las tertulias y ojalá podamos arreglar el Platanal y saben qué, porque mal. Bien. El papi tiene Bien. el cucho. ¿Cuál pucho? Aquí se cambian los órdenes que el pucho es Raúl. Porque, ¿cómo? ¿Qué? Venga, coja juicio. Pórtense mal. Ay, muchachos. Bueno, esa ha sido nuestra primera intervención, así que los esperamos en una próxima intervención para que charlemos, para que nos comenten y para que miremos de qué manera podemos aportar para este país, para que podamos construir una conciencia mucho más cercana de lo que somos como colombianos, pero sobre todo y ante todo, de lo que somos como seres humanos. Cómo nos construimos, cómo vivimos, cómo vamos a llegar a entender al otro. Gracias.